Muito boa noite aos presentes. Também estendo a saudação aos servidores, docentes e técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alunos de pós-graduação, de graduação e demais participantes. O Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, junto com a Escola de Altos Estudos, a CAPES, promove o curso Violência, Juventude e Mundialização. E hoje nós temos a honra e a alegria de contar com o professor Julio Berria Navarrete, que vai nos falar sobre modernidade e crise do conhecimento na América Latina. O nosso convidado é doutor em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, é coordenador-geral do Centro de Pesquisa da Universidade Ricardo Palma de Lima, coordenador da Cátedra América Latina e a Colonização do Poder da Universidade Ricardo Palma, membro do Grupo de Trabalho Violência e Cidadania do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e atuou como professor convidado em diversos países, como Costa Rica, El Salvador, Paraguai, Chile, Equador, Argentina, México e Espanha. Seu livro mais recente, Sociedade e Consumo e Ética, El Perú em Tempos de Globalização, foi lançado em 2014. É com muita honra, repito, e com muita alegria, que o ILEA recebe o professor, que vai então nos ministrar esta aula de hoje. Seja bem-vindo, professor, e bom trabalho. En primer lugar, quiero agradecer al director del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados, José Vicente Tabaré, por la invitación para poder exponer algunas ideas que venimos trabajando en el Perú, juntamente con quizás lo que es un referente en América Latina, el doctor Aníbal Quijano. Por eso que la exposición la estamos dividiendo en dos partes. La primera que vamos a realizar hoy tiene que ver con el desarrollo de las ciencias sociales desde América Latina y en particular desde América Andina, desde cómo el mundo andino está emergiendo una forma de conocimiento social, que es lo que queremos resolver, explicar y desarrollar hoy. Y la próxima reunión vamos a tocar ya aspectos más concretos de algunas investigaciones que estamos llevando a cabo en la Cátedra América Latina y la Colonia del Poder sobre el tema de la juventud y violencia. Sobre lo primero, lo que queremos ahora desarrollar, una especie de marco teórico sobre los desarrollos del conocimiento social. Podemos señalar que desde la década final del siglo anterior ha surgido un nuevo debate teórico en América Latina que comienza a cuestionar la hegemonía de un pensamiento puramente europeo, o como decimos nosotros, eurocéntrico. Este cuestionamiento que se desarrolla no solamente abarca América Latina, creemos que en los últimos años ha comenzado a desplegarse mundialmente. Solo para ilustrar esto podemos comenzar señalando que uno de los máximos exponentes del pensamiento europeo, Habermas, por ejemplo, en su texto El discurso filosófico de la modernidad, él piensa que Europa, desde el siglo XVI-XVII,
tiene la hegemonía del pensamiento mundial. Ese pensamiento para él comenzó con el Renacimiento italiano, luego pasó a la Reforma luterana, siguió con la Revolución científica del siglo XVII y XVIII y finalmente con la Revolución política burguesa inglesa, norteamericana o francesa. Como ven ustedes, para Habermas, estamos hablando de un referente mundial, el proceso de conocimiento tiene el siguiente camino, ¿no? Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Lo que describe Habermas es la hegemonía de estos países, ¿no? La hegemonía de Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Cuando nosotros decimos que emerge un nuevo debate, estamos diciendo que desde América Latina, y en particular del mundo andino, lo que queremos explicar hoy, está emergiendo nuevas formas de mirar el mundo, nuevas formas de entender el mundo, y eso es lo que queremos ahora plantear. Pero antes de entrar a desarrollar esta idea, es bueno comenzar con una referencia histórica muy breve para entender cómo se desarrolló el pensamiento moderno. La conquista en América no solo destruyó pueblos, sino también destruyó conocimientos. La conquista no solo destruyó economías, gentes, sino también destruyó saberes, conocimientos, formas de pensar. Lo contrario supuso también la hegemonía de un nuevo modelo de pensamiento, la hegemonía de una nueva forma de pensar el mundo, una nueva forma de hacer conocimiento. La imposición de un saber europeo, la universalización de un conocimiento europeo, eso significó la conquista, indudablemente sobre la destrucción del pensamiento de estas grandes civilizaciones que había acá, la civilización inca, la civilización azteca, la civilización maya, etc. Sobre la destrucción de eso se va a desarrollar la hegemonía de este pensamiento europeo que Habermas lo describe perfectamente. Se va a imponer un saber universal europeo. Nosotros pensamos como Walter Benjamin, que dice textualmente: no existe documento de cultura moderna que no sea a la vez documento de barbarie. La hegemonía del conocimiento europeo en América trae la destrucción de los saberes y los conocimientos previos del mundo andino y de América Latina en general. Trae no solo la muerte, la destrucción de la gente, la destrucción de una cultura, la destrucción de una sociedad, sino también trae la imposición de lo que es el pensamiento moderno. Eso lo podemos rastrear de manera muy precisa desde el siglo XIV, siglo XV, se puede rastrear hasta la conquista de América, que significa la universalización de este saber europeo. ¿Por qué digo desde el siglo XIV, con el Renacimiento, que viene a ser para algunos la primera modernidad, el Renacimiento europeo, que supone la primera modernidad, ya contiene esta doble característica que estamos señalando? Por un lado, supone el desarrollo
nuevas formas de conocimiento científico, tecnológico, pero también significa el otro lado, significa la destrucción de otras formas de conocimiento. De manera más concreta, podemos decir, entre el siglo XIV y siglo XV se desarrollaron, por un lado, se desarrolló la destrucción de los saberes populares europeos, la destrucción de los saberes indígenas europeos, con lo que se denomina la caza de brujas. En Europa, algunos consideran que fueron sacrificadas entre 100.000 y 500.000 brujas. Los descubrimientos últimos muestran que efectivamente la mayoría fueron brujas, pero también brujos. Había partes de Europa donde eran quemados no solo las mujeres, sino también los hombres. En Rusia, Escandinavia, la mayoría eran hombres. Pero ¿qué hay detrás de las brujas y de los brujos? Que se queman, se está quemando, se está destruyendo, se está barbarizando un tipo de conocimiento por imponer el renacimiento, las ideas de lo que sería la modernidad, por imponer el conocimiento de la ciencia, como decía entre comillas, este conocimiento newtoniano, cartesiano. Se destruye el conocimiento popular, los saberes populares, de los curanderos, de los saberes que permitían, ¿cierto?, el curarse de las parteras, por ejemplo, de todo este conocimiento indígena europeo, va a ser destruido ahí. Aquel conocimiento que salvó la vida en la peste negra entre el siglo XIII y siglo XIV. En Europa, entre el siglo XIII y el siglo XIV, prácticamente la peste negra liquidó a la mitad de la población. Los que quedaron vivos se salvaron por esos conocimientos populares. Por ejemplo, poner una cebolla en la sal, ¿cierto? Hay infinidad de saberes populares que permitió que la gente se cure, porque no había distinción, estoy hablando del siglo XIII, siglo XIV, entre ciencia y saberes cotidianos. Lo que salvó, lo que permitió que la vida siga, esos saberes populares fueron destruidos entre el siglo XIV y el siglo XV. Se calcula, como decimos, entre 100.000 y 500.000 personas que fueron quemadas vivas. Generalmente el discurso dice que fueron brujas, pero no solo brujas, también fueron brujos. La mayoría, ¿cierto?, fueron quemados porque representaban un tipo de conocimiento, el conocimiento que permitió que la gente viva, que permitió que la gente procree, que la gente siga adelante. Como decíamos, permitió que la mitad de la población de Europa no muera. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, el renacimiento, entonces, entre el siglo XIV y el siglo XV, va a destruir los saberes populares, los conocimientos indígenas europeos, por imponer un modelo nuevo de saber, el modelo newtoniano cartesiano. El otro momento paralelo que se va a dar entre el siglo XIV y el siglo XV va a ser la destrucción de otro tipo de conocimiento, pero ya no de los saberes populares, sino la destrucción de los conocimientos de una civilización que antes del siglo XIII-XIV había dominado todo el norte del África y toda Europa, que era, si ustedes quieren, la civilización árabe, que tenía su centro en lo que viene a ser ahora la España actual, en lo que es el califato de Al-Andalus. Entonces, como ven ustedes, se destruyen los saberes populares a la propia población europea,
se deslegitima los saberes populares y a la vez también se destruye los saberes de una civilización. Los árabes, vamos a explicar, que habían dominado toda Europa hasta entonces. Europa era un centro pequeño, reducido, algunos dicen solo hasta lo que es Ámsterdam y lo que es Francia, hasta los Pirineos, mientras que todo el resto era controlado por el mundo árabe, que tenía conquistado la península ibérica. ¿Qué sucedía ahí para que se destruyan los saberes de esa civilización? El mundo europeo, la Edad Media, una edad oscurantista. La mayor biblioteca del mundo europeo no llegaba a 1000 libros en París, mientras que la biblioteca de Granada, de Córdoba, tenía 500.000 y 250.000 libros. Traducían el pensamiento griego, Aristóteles, que fue posible a través del mundo árabe que se introduzca a Europa. Todos los grandes descubrimientos, el álgebra, por ejemplo, viene de la escuela de Bagdad. Los razonamientos, por ejemplo, de Copérnico, de que el mundo, ¿cierto?, la Tierra es redonda, gira alrededor del Sol, viene de los matemáticos de la escuela de Bagdad. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Estamos hablando de bibliotecas de 500.000 libros. La biblioteca, aquí me confundo, pero lo voy a precisar ahora, la biblioteca de Granada, bueno, no importa, 500.000 libros y 250.000 libros. ¿Qué hicieron los pueblos castellanos con la Reconquista? La destruyeron, la quemaron a las bibliotecas. No dejaron ni un texto. Estamos hablando de todo el conocimiento acumulado, traducido en el mundo árabe. ¿Qué pasó en Europa? Mientras que en Europa se prohibía, ¿cierto?, Aristóteles, el mundo árabe lo traducía. Ustedes recuerdan la película de Eco, El nombre de la rosa, ven ahí cómo se prohibía, ¿cierto?, leer Aristóteles, mientras que el mundo árabe lo traducía, lo difundía. Pero había otra característica del mundo árabe, que era una sociedad multicultural. Coexistían pacíficamente árabes, judíos y cristianos. Fue el único momento de la historia donde coexistían pacíficamente judíos, árabes y cristianos. Nunca más he vuelto a repetir esto. Era el germen de lo que ahora se denomina una sociedad multicultural, el germen de lo que ahora se denomina un Estado plurinacional. Cuando hablamos coexistencia de todas estas civilizaciones y culturas diferentes, estamos diciendo que coexistían saberes diferentes. Era una sociedad de coexistencia, de respeto, de saberes diferentes. De eso hablamos. Pues eso fue destruido y se impuso una religión, una cultura, y se expulsaron a los árabes y se expulsaron a los judíos. Nunca más volvió a haber esta coexistencia pacífica de saberes, de cultura y de pueblos. Por imponer lo que luego va a ser un Estado-nación, una sola religión, un solo idioma, una sola creencia, el Estado-nación. Entonces, todos los saberes de esta civilización fueron quemados, destruidos, liquidados, pero también
la diversidad de saberes que representaba la civilización árabe. Eso ocurrió entre el siglo XIV y siglo XV. Antes, un poco antes de que Cristóbal Colón emprendiera su primer viaje a América. Estamos hablando de cómo el Renacimiento ya supone la destrucción de sabores y de formas de cómo se relacionan los saberes. Eso es la modernidad, como dice Benjamín. Significó un gran avance, pero también significó momentos de barbarie. Por eso que no nos llama la atención lo que hicieron los nazis, ¿cierto? Momentos de desarrollo y momentos de barbarie. La conquista de América, ¿qué significó? Fines del siglo XV, ¿cierto? El Renacimiento. Ya Europa había destruido los saberes populares a través de la casa de brujas, como decimos. Pero no eran brujas, pero los descubrimientos muestran que eran brujas y brujos. Había destruido los saberes de una civilización. ¿Qué significó América Latina? La conquista de América Latina, el mundo andino fundamentalmente, va a significar no solo la destrucción de los saberes populares, no solo la destrucción de una civilización andina, las dos cosas que ya se había dado en Europa, sino va a significar un hecho nuevo. El 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, entre comillas, por favor, descubre América, entre en contacto con los pueblos de América, va a anotar en su diario lo siguiente: que se trata de gente sin secta. Gente sin secta. ¿Qué quiere decir secta para el lenguaje de ese entonces? Secta quiere decir gente sin religión. Y decir gente sin religión es decir gente sin alma. Quiere decir que no eran humanos, porque no tenían la capacidad de producir una religión. Entonces, no solo se destruye conocimientos populares, no solo se destruye una civilización, sino además se condena ontológicamente a las poblaciones nuevas, se los condena ontológicamente como pueblos sin alma, pueblos no humanos, pueblos semi-humanos. Esto no nos tiene por qué llamar la atención. Hegel va a decir que hasta las plantas y las piedras son inferiores que Europa, imagínense ustedes, pero hablando de Hegel, las plantas, las piedras son inferiores que Europa. Bueno, las personas que habitan estas plantas y piedras no solo son inferiores, no solo no hay que tomarlo en cuenta. De eso se trata. Ahora sí podemos entender el pensamiento de Habermas. Entonces, América va a significar la destrucción de saberes populares, los códices mayas, de los quipus, de todos los grandes aportes de esta civilización. Por señalar uno de ellos, los códices mayas tenían medido el año solar. Sus mediciones solo discrepan en segundos de las mediciones modernas, actuales. De eso estamos hablando, de esos conocimientos, ¿cierto? Fueron destruidos, ¿no? Arrasados. Cuando hablamos de destrucción de conocimiento, también hablamos de destrucción de conocimientos nutritivos. Voy a contar la experiencia peruana. Cuando eran sitiados las tropas incas y resistían semanas sin agua, sin alimento, los españoles se sorprendían y se preguntaban por qué. ¿Qué encontraban en los sótanos? Encontraban lo que es ahora la quinoa, por ejemplo. La
quinoa y otras plantas, que eran plantas embrujadas, conocimiento popular, brujos. Por lo tanto, el que sembraba esas plantas había que liquidarlos, ¿cierto? Fueron condenados esos conocimientos a la clandestinidad. Recién se está recuperando esos conocimientos. Entonces, como ven ustedes, se destruye conocimiento para imponer conocimientos, para imponer una forma de conocimiento. Se destruye. Boaventura de Sousa Santos dice: un epistemicidio se practica, se destruye saberes, pero al lado de saberes que se destruye, se condena América, se condena que es un pueblo que no solo puede producir conocimiento, sino porque es un pueblo sin alma, no es humano. Entonces, no solo se está condenando los conocimientos, sino se condena a quienes producen ese conocimiento. No pueden ser conocimientos eso, lo que producen acá, porque no son humanos. La discusión de Valladolid en 1652 o 1550, no me acuerdo en este momento, entre Bartolomé Las Casas y Ginés de Sepúlveda, va a repetir las mismas preguntas que se planteó Colón el 12 de octubre de 1492. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son seres humanos? ¿Son capaces de producir conocimiento? No son capaces. De eso se trata. No solo se inferiorizan los saberes, sino se inferioriza a quienes producen conocimiento. Por lo tanto, esos conocimientos se pueden destruir, que no son conocimientos humanos. Eso es América. Se inferioriza a las poblaciones de América. ¿Qué tipo de saberes se imponen? Solo por resumir rápidamente, podemos decir que en América desde la modernidad se va a desarrollar un tipo de conocimiento. Edgar Morin, que es un autor bastante conocido europeo, va a decir lo siguiente: la primera, ciencias sociales, toma prestado un modelo que es esencialmente la física del siglo pasado, 19, está hablando del siglo XX. Tal modelo es mecanicista, al mismo tiempo determinista. Se trata efectivamente de ver cuáles son las leyes y reglas en función de una causalidad lineal unívoca que actúan sobre un objeto aislado. Entonces está hablando de un modelo newtoniano cartesiano, modelo determinista, mecanicista, donde el futuro está determinado por leyes. Ese es el modelo que se impone sobre la destrucción, estamos diciendo, primero de saberes populares, después de civilizaciones, y finalmente cuando se inferioriza no solo los conocimientos, sino se inferioriza a la propia población. Eso es América, se inferioriza. ¿Qué está ocurriendo en los últimos tiempos? ¿Qué está ocurriendo en el momento actual? Pero algo que quiero, antes de entrar a este punto, y lo estoy obviando, voy a señalarlo, es que para Hegel, el primer pensador de la modernidad va a ser Descartes. Descartes va a ser el primer pensador de la modernidad. El discurso del método
para Hegel es la obra cumbre de la modernidad. Ahí comienza la modernidad. ¿Por qué? Dice, Descartes representa el inicio de la modernidad, del pensamiento moderno. Cuando señala su principio, yo pienso, luego existo, yo pienso, luego existo. ¿Qué está diciendo? Yo pienso, luego existo. Yo pienso es el yo europeo. Yo pienso es el saber europeo. Entonces, yo pienso, luego existo, quiere decir, es el saber europeo el que tiene la hegemonía mundial. Y el mismo Hegel va a decir que eso, que yo pienso, luego existo, es posible porque para Descartes lo va a fundamentar con lo que él denomina el dualismo radical cartesiano. El dualismo radical que establece Descartes consiste en separar el alma del cuerpo. En el medioevo y en todas las civilizaciones previas, siempre el alma y el cuerpo son sagrados. Hasta ahora hay algunos grupos religiosos que consideran que el cuerpo es sagrado, no se puede hacer transfusiones de sangre. Esa idea viene del medioevo. Descartes va a decir que es diferente radicalmente. El alma es pura, el espíritu está cercano a Dios, mientras que el cuerpo está cercano a la tierra. Para todos los pueblos anteriores era una unidad. Tanto el espíritu y el cuerpo como el cuerpo son entes sagrados, aunque diferentes, pero entes sagrados. Para Descartes no, el cuerpo es tierra, no es sagrado, no es puro. Va a introducir este tipo de razonamiento que va a señalar que determinados pueblos producen conocimiento, los pueblos puros, mientras que los pueblos que están más cercanos de la tierra no producen conocimiento. ¿Cuáles son los pueblos puros? Europa. Acuérdense en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el pueblo puro por excelencia? Los nazis, ¿no? Los alemanes. Los demás eran pueblos impuros. De ahí viene. Había pueblos más cerca al alma, pueblos más cerca a la tierra. Por lo tanto, esos pueblos más cercanos a la tierra eran los negros, los nativos de América Latina. Se racializa la población, se jerarquiza, se clasifica la población en pueblos más puros y pueblos más cerca a la tierra, más impuros. Lo mismo, se establece la diferencia con las mujeres. El hombre es más puro y la mujer es más impura. El hombre es superior y la mujer está cerca de la tierra. ¿Cuenta usted? ¿Y por qué dice que el hombre es más puro? Voy a decir un argumento grosero, pero que se decía en esa época. Grosero, pero que se decía en esa época. ¿Por qué el hombre es más puro que la mujer? Porque el hombre no menstrua. La mujer menstrua, por eso está más cerca de la tierra, imagínense. El hombre más puro es superior, la mujer es inferior. Mire el razonamiento de Descartes, de separar el espíritu del cuerpo. Pueblos más cercanos a la pureza y pueblos más cercanos a la tierra, a la impureza. Por lo tanto, menos humanos. El hombre es más cercano a la pureza, la mujer más cercano a la tierra. Por eso el dominio del hombre, por eso el dominio de algunos pueblos. Pero también establece otra idea a partir de este dualismo cartesiano. Lo humano en general está más cerca de la pureza, la sociedad. La naturaleza es tierra, se puede destruir y liquidar.
Antes de Descartes, la naturaleza tenía vida. En la Edad Media, los conocimientos populares, por eso les decía. En las culturas como la nuestra, la cultura árabe, la naturaleza tenía vida. Nosotros somos parte de la naturaleza. Si matamos a la naturaleza, nos estamos matando. Así se pensaba. Descartes no. Va a decir, lo puro es el hombre, la sociedad. Lo impuro se puede destruir, liquidar en la naturaleza. No tiene vida. Miren ustedes, lo que introduce ese razonamiento. Hay pueblos más cercanos a la pureza, el hombre más cercano a la pureza, la sociedad está más cercana a la pureza, hay pueblos más cercanos a la tierra, a la impureza, por lo tanto se puede destruir, esclavizar. Las mujeres también se puede dominar porque están más cerca de la tierra, y la naturaleza se puede destruir de igual manera. Eso introduce el dualismo cartesiano. Ahora hablamos de la crisis del calentamiento global. De ahí viene. En el mundo andino, la tierra tiene vida, los ríos tienen vida, los cerros tienen vida. Somos parte de la vida, de eso, de la tierra, somos parte de los ríos. Por eso no se destruye, se cuida. Pero si partimos de la idea cartesiana, hay que destruir, porque es tierra. Llegamos a lo que tenemos ahora, ¿no? Por eso es importante saber qué significó la modernidad. ¿Qué significó la modernidad? Un pensador argentino que radica en México, Enrique Dussel, dice: el yo pienso, luego existo, significa, dice, en primer momento, el yo conquisto. Eso es la destrucción de la conquista de América. Eso significó, el yo conquisto. Como le decía, para Hegel, Descartes, para Hegel, es el inicio del pensamiento moderno. Esa es la modernidad. Y es bueno decirlo. Es lo que ha universalizado el conocimiento. Al lado de un conocimiento, como decíamos, mecanicista, newtoniano, cartesiano, determinista, al lado donde las leyes definen el futuro, al lado de eso está el dualismo cartesiano, que a veces nos olvidamos, que es lo que nos ha moldeado y definido nuestra forma de pensar, y ahora estamos viendo sus consecuencias. Produjo una ruptura con todos los pueblos del pasado, con los saberes propios europeos, los destruyó, con los saberes de la civilización que habían dominado Europa hasta el siglo XV, XVI, la civilización árabe, y también con los pueblos que fueron conquistados como el pueblo de América. Ahora estamos entrando en un nuevo proceso, inicio del siglo XXI, un nuevo proceso que se comienza a cuestionar las bases de la modernidad. Y se comienza a cuestionar porque pareciera que la modernidad está llegando a su límite, pareciera. La crisis del calentamiento global puede amenazar la vida en general. Puede destruirla. Un dato, si ustedes quieren. En el mundo andino, en las altas cumbres de la cordillera de los Andes, el 41%, 41% de los hielos y nieves perpetuas han desaparecido.
casi la mitad. Hay partes de las cordilleras donde el 90% de los hielos y nieves perpetuos ha desaparecido. Ese es el calentamiento global, que puede poner en peligro todas las formas de vida. Descartes. Pero también estamos inmersos en una nueva revolución tecnológica, donde el capital para reproducirse, la modernidad para reproducirse, ya no necesita de trabajo asalariado en forma masiva, ya no necesita, porque la revolución tecnológica hace que pueda haber trabajo asalariado masivo, muy selectivo. Por eso aparece la flexibilidad del trabajo, la precariedad del trabajo, el paro estructural, porque ya no se necesita mucha mano de obra. Y lo más grave, se reproduce formas no capitalistas, por ejemplo, trabajo esclavo, Brasil, la trata de blancas, trata de personas, etcétera, etcétera. Porque ya no se necesita en forma masiva trabajo asalariado. Estamos entrando en ese mundo donde para reproducirse se necesita poca mano de obra. Los jóvenes experimentan la flexibilización, la precariedad del trabajo por eso. El paro estructural. Jóvenes educados con paro. O formas de trabajo no capitalista, trabajo esclavo, trata de blancas, trata de personas, etcétera, etcétera. Estamos en ese mundo. ¿Cuál es la respuesta de las ciencias sociales en los últimos tiempos a este cambio que está ocurriendo? Hay un proceso, creemos, de bifurcación. Ya no hay una dirección única, ya no es solo el pensamiento europeo. Comienza a emerger nuevas formas de pensamiento, no eurocéntricas, fuera. Y eso es lo que quiero ahora explicar. Se cuestiona ese pensamiento universal. Se cuestiona el dualismo cartesiano, se cuestiona el pensamiento newtoniano, se comienza a cuestionar. Voy a referirme, antes de ver las diversas variantes del desarrollo de la ciencia social que emergen, a un punto nada más de cómo se cuestiona el pensamiento newtoniano-cartesiano. El pensamiento newtoniano-cartesiano está basado en que las leyes definen todo. Si uno conoce las leyes, conoce el futuro. Si conozco el mecanismo de la ley, sé hasta dónde va. Un pensador de origen japonés en los Estados Unidos publicó un libro, Francis Fukuyama, El fin de la historia. Ya está escrito todo, porque ya sabemos a dónde va la historia. Quiere decir que la historia ya está escrita, no hay nada que hacer. El marxismo viejo, tradicional, lo mismo, ya está escrito, no hay nada que hacer. Frente a eso, hay otra manera de entender las sociedades. Lo dice Immanuel Wallerstein, lo dice claramente, este sociólogo norteamericano. Lo que es esencial poner de relieve en los estudios de la complejidad es que de ningún modo rechazan el análisis científico, solo el determinismo newtoniano. La sociedad no está definida por leyes, la sociedad está en construcción. Y miren lo que voy a decir, una cosa que Ilya Prigogine, que es premio Nobel de Química, va a escribir un libro de
páginas nada más, nada menos que contra Einstein, este gran científico Einstein, del comienzo del siglo XX. ¿Qué va a decir ahí Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, ojo, premio Nobel de Química, en un libro publicado con el título de Tan solo una ilusión? Porque Einstein escribe una carta al hijo de un amigo que muere, le dice: para nosotros los físicos convencidos, el futuro no existe, es tan solo una ilusión, porque ya está escrito en las leyes, miren, ya está definido en las leyes. ¿Y qué dice este premio Nobel, Ilya Prigogine? Dice: no, no es cierto, el futuro existe, está en construcción, no está definido por leyes, las leyes explican el pasado, no el futuro. El futuro es un conjunto de posibilidades, es un conjunto de posibilidades. Bueno, eso lo sabemos ahora. El futuro es un conjunto de posibilidades. Depende de nosotros. Puede ser mejor, peor o igual. Depende de nosotros. No está escrito. Pablo González Casanova, de sociólogo mexicano, tiene un libro, La nueva ciencia y las nuevas humanidades. En ese libro dice que el cambio epistemológico de las humanidades es del pasar de las certezas o de las leyes a buscar un conjunto de posibilidades. Las ciencias sociales no buscan ahora leyes que definen el futuro, sino un conjunto de posibilidades. De eso se trata. Estamos entrando en un mundo de un conjunto de posibilidades, depende de nosotros. Entonces, las nuevas teorías tienen que ver con esto, con esa forma de pensar, contra el modelo newtoniano cartesiano o contra el dualismo cartesiano, que ya hemos explicado. ¿Qué está emergiendo como respuesta a la crisis teórica eurocéntrica, o lo que plantea Habermas? Italia, ¿cierto? Como decíamos, Alemania, Francia, ¿cierto? Inglaterra, Estados Unidos. El resto no existe. O Hegel. Para Hegel, como decíamos, hasta las piedras y las plantas son inferiores en América Latina. Kant, ¿qué decía Kant? Hablando de los grandes filósofos. Criticando a Descartes, decía que el hombre tiene dos conceptos innatos en su cerebro: el concepto de espacio y tiempo. Pero dice, para el hombre europeo, el hombre de América Latina y de África no tiene la capacidad de tener en su cerebro esas dos categorías conceptuales, tiempo y espacio, porque son inferiores. Solo el hombre europeo tiene grabado en su cerebro esas dos categorías, tiempo y espacio. Estoy hablando de Kant, Hegel, Habermas. Para Hegel, el fin y el centro de la historia es Europa, y en particular Alemania. De eso estamos hablando. Entonces, cuestionar el eurocentrismo es cuestionar a Descartes, a Hegel, a Kant y a Habermas. Por hablar de algunos, ¿qué se está planteando? No voy a remitirme a la historia, porque ahí encontramos muchos hechos, muchos pensadores. Puedo citar uno de ellos solamente como referencia histórica, nada más. Felipe Guamapó Mayala. En 1615, cuando se da cuenta que la conquista destruía, le dirige una carta al rey. ¿Y qué le dice en su carta al rey? Le dice estas tres cosas, respuestas, dice lo siguiente:
En primer lugar, dice, frente al individualismo que ya veía, dice, el individualismo no va a resolver todos los problemas, hace falta la comunidad. Miren, con actuales, Felipe Guamacoma en su libro titulado Buen Gobierno, después lo puedo citar, lo tengo aquí. En 1615, frente al individualismo, hace falta comunidad. Ahora, ¿qué vemos? Frente al hiperindividualismo, hace falta comunidad. La conquista significaba la destrucción de la naturaleza. Frente a eso, Guamacoma le va a decir lo siguiente. Le va a decir, todo tiene vida, los ríos, las plantas tienen vida. Al destruir a la naturaleza, nos estamos destruyendo. 1615. Y lo tercero le va a decir, el cuerpo también es sagrado, le va a decir. No solo el alma es sagrado, el cuerpo también es sagrado. Y las mujeres lo saben eso mejor que los hombres. El cuerpo es sagrado. Eso le decía. Mire, en 1615 ha habido siempre respuestas históricas. El cuerpo también es sagrado. No solo el alma, el cuerpo. Y las mujeres lo saben mejor que los hombres eso. El cuerpo es sagrado. En 1615. ¿Cuán presente son estas ideas de Felipe Guamacoma de Ayala? 1615. Pero ¿cuál es el mapa de lo que emerge como perspectivas teóricas de América Latina? En primer lugar, tempranamente creemos que emerge lo que se llama el neoliberalismo, pero un nuevo neoliberalismo. No estoy hablando del neoliberalismo fundado por el Consenso de Washington, por acuerdo del Congreso norteamericano, el Fondo Monetario Internacional, sino el neoliberalismo es una expresión de América Latina. El país donde se desarrolló por primera vez en la práctica fue Chile, no los países desarrollados, ahí fue el laboratorio. Y un neoliberalismo adaptado a las necesidades de América Latina lo desarrolló un pensador peruano, Hernando de Soto, que quizá le den el premio Nobel a Hernando de Soto. Es asesor de medio mundo, ha recibido, está entre los 2 economistas más importantes. ¿Por qué? Porque él ha reinterpretado el neoliberalismo al considerar que lo que existe en América Latina es un neoliberalismo popular. Ahí está la fuerza del mercado, ahí está la fuerza de la modernidad. Un neoliberalismo popular. No voy a desarrollar, solo lo voy a señalar nada más. Hernando de Soto. Es quizás el economista más importante de América Latina. Está entre los 2 economistas, ¿cierto?, más importantes. Citado y recibido por todas las personalidades del mundo. Él publicó un libro, El otro sendero, cuando el Perú parecía que se quebraba por Sendero Luminoso, él sacó este libro, El otro sendero, haciendo ver de que había un pensamiento neoliberal, no producto de las grandes universidades norteamericanas, sino era un neoliberalismo popular en los sectores más pobres. Primera respuesta. La segunda respuesta que emerge desde América Latina y en particular desde el mundo andino, la segunda respuesta tenemos lo que se llama el neodesarrollismo, que tiene su expresión más acabada en lo que es la experiencia boliviana, pero que no es solo Bolivia,
sino podemos decir también en la China, también la India y también en Rusia. Ahora vamos a explicar por qué. Porque en estos países, como en Bolivia, y en estos países, este neodesarrollismo, se trata, el representante más importante de esto es el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que ha escrito un libro titulado Estado, Nación y Democracia, recientemente. Está lo pueden ver ustedes, está en la web. Estado, Nación y Democracia. Álvaro García Linera. Él plantea no un postcapitalismo, lo que está planteando es un post-neoliberalismo, como lo hacen los chinos, como lo hacen los hindúes. Ellos no creen en el neoliberalismo, creen un poco los brasileños. Entonces plantea, no tomemos el modelo neoliberal, busquemos otro modelo, sin salirnos, podemos decir, de lo que sería la modernidad capitalista. La modernidad capitalista. Ese es el planteamiento de Álvaro García Linera, introduciendo un debate constitucional. En ese debate constitucional, Álvaro García Linera introduce en la Constitución boliviana lo que se llama el buen gobierno, el buen vivir, perdón, tratando de incorporar el pensamiento andino, el buen vivir. Lo mismo hacen los chinos, por supuesto que ahí no podemos hablar del buen vivir. Hay también un debate constitucional en la China. ¿Y qué tratan de incorporar en el debate constitucional en la China? El pensamiento Confucio. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, tampoco es la excepción. Se trata de una forma de neodesarrollista. Se deja de lado el neoliberalismo, pero para buscar modelos más, podemos decir, estatales de alguna manera, sin salirse de lo que es el capitalismo, incorporando ideológicamente formas de pensamiento nativo, buen vivir, Bolivia, o China, Confucio, o Rusia, el pensamiento eslavo. De eso estamos hablando. Estamos hablando que está emergiendo nuevas formas de pensar la realidad. Otra manera de pensar la realidad emerge en los propios Estados Unidos, en lo que se conoce con el nombre de los estudios étnicos. En los Estados Unidos, lo que se conoce los estudios étnicos, porque en las principales universidades norteamericanas se han ido formando departamentos de estudios étnicos, pero aquí tiene una particularidad, porque estos departamentos de estudios étnicos se han formado por presión de los movimientos sociales, chicanos, negros, de mujeres, de latinos, que de alguna forma se ha diferenciado de lo que eran los estudios, no quiero equivocarme en la expresión, de alguna manera los estudios de área, que eran los estudios que desarrolla el Departamento de Estado norteamericano para conocer las realidades en las que a ellos les interesa. Es parte de la política exterior norteamericana los estudios de área. Son estudios disciplinarios, ciencia política, sociología, geografía, para conocer, para imponer la dominación, si ustedes quieren,
en otras palabras, así, por resumir. En cambio, los estudios étnicos son multidisciplinarios. Y es una respuesta, porque se trata de grupos racializados, negros, chicanos, latinos, puertorriqueños. ¿Me cuentan ustedes? Son estudios multidisciplinarios. La cuestión étnica son estudios para favorecer la identidad de estos grupos racializados de los Estados Unidos. Hay una respuesta, como ven ustedes, a los estudios de área, que son estudios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, hay una respuesta propia de estos grupos, como hemos dicho, son grupos racializados dentro de la sociedad norteamericana. Es otro de lo que está pareciendo a desarrollarse en los estudios sociales. Entonces hay nuevas formas de pensar el mundo. Y finalmente, creemos que desde América Latina emerge con mucha fuerza, y ahí viene lo del debate que decíamos al inicio, un nuevo debate es impulsado desde América Latina. La teoría de la colonialidad del poder. La teoría de la colonialidad del poder, que ha sido propuesta por Aníbal Quijano a comienzos de los 90, ahora se ha convertido en un planteamiento mundial. Es una manera nueva de entender nuestros países. Recoge todo el pensamiento de América Latina, por la tumba de Ayala, etcétera, etcétera. Recoge todo y va a plantear que la modernidad en América Latina no es un hecho solo europeo, sino es un hecho que nace en América Latina, por el encuentro de España y América Latina. Ahí nace la modernidad. No es un hecho solo europeo. Es resultado del encuentro de Europa y América Latina. El lado oscuro de la modernidad es la dependencia o la colonialidad. No puede haber modernidad sin colonialidad. No puede haber, como hemos dicho, civilización sin barbarie. Al inicio decíamos eso, citando a Walter Benjamin. No hay modernidad sin barbarie. Eso es. Modernidad sin colonialidad. Colonialidad es la inferiorización, la clasificación de las personas para dominarlas, para someterlas. La modernidad significa eso: inferiorizar, clasificar a las personas para dominar, para ejercer poder, para controlar, dominar. Si hubiera un mundo de igualdad, no habría poder. ¿Para qué? ¿Para qué? El poder es para dominar. Un mundo para clasificar, un mundo para jerarquizar a las personas. Eso significa la colonialidad. Colonialidad es inferiorizar. Y hay dos formas de cómo se inferioriza. Uno, por la relación capital-trabajo, que ahora está en crisis. Y la otra forma es a través de la racialización de las poblaciones. Razas superiores y razas inferiores. Lo que está más cerca del espíritu y lo que está más cerca de la tierra. Eso también está entrando en crisis, porque es parte de todo este modelo en crisis. Y se está creando, y aquí entro a decir muy brevemente, que aparecen nuevas formas de colonialidad. Nuevas formas de colonialidad. Una forma de colonialidad, lo que yo he investigado, que es el consumismo. Introduce una manera nueva de establecer
la inferiorización, el poder sobre la gente. Lo que un autor llama la pasión del consumo. Consumismo no es comprar, no es que eso, es la pasión al consumo, el deseo de comprar. Ahí, a través del deseo, se controla a la gente para dominarla, someterla. Y otra forma de la colonialidad de los últimos tiempos es el cinismo. Hasta antes del 2000, por citar un año, puede ser antes o después, no interesa, el cinismo. Había en la sociedad un sentimiento de culpa. Uno podía hacer cosas malas, explotaba, mataba, y había un sentimiento de culpa. Ahora, ese sentimiento de culpa ha desaparecido. Cuando los israelitas bombardean escuelas, hospitales, ya no tienen sentimiento de culpa, ya no se justifican, ya no tienen reparos morales. Cuando se secuestra a las poblaciones, se secuestra a las mujeres, a los niños, ya no hay sentimiento de culpa. Estamos entrando en un mundo cínico, donde el otro ya no interesa. Esa es una forma nueva de colonialidad, de clasificar, de imponer poder a la gente, sin reparo. El cinismo puro se está convirtiendo en un hecho nuevo. Estamos entrando en una sociedad sin sensibilidad moral. Cuando en México este alcalde mata no solo a detener, sino a matar y quemar a estos estudiantes, es cinismo puro, ya no hay reparo moral. ¿Cuál es la razón para que no protesten? Imagínense, para que los manda a quemar. El cinismo puro. Nos estamos volviendo una sociedad insensible moralmente. Eso quiere decir cinismo puro. Entonces, hay otra manera de entender el mundo, y eso es lo que he querido mostrar. Emerge desde América Latina esto que denominamos la colonialidad. Pero la colonialidad no solo significa clasificar por la raza, también significa nuevas formas, porque el mundo se está transformando. Estamos en un mundo de globalización. El consumismo, la pasión del consumo, ahí entra. Hay un control subjetivo de la gente. O el cinismo, que es otra forma de cómo se domina, eliminando los reparos morales de la gente, eliminando todo sentimiento hacia el otro. Eso quiere decir cinismo, y eso quiere decir colonialidad. Pues estas ideas que acabo de explicar son ideas que vienen emergiendo desde América Latina, y son ideas que están siendo debatidas no solo en América Latina, sino en los propios países desarrollados. Muchas gracias. Agradecer as palavras muito provocadoras e muito interessantes e muito críticas. Nós teremos um tempo agora para uma conversa, né? E o microfone está à disposição. Só saber o nome. Por favor, eu peço que fale no microfone, porque estão transmitidos, tá? O nome do filósofo de 1615, Felipe. ¿De qué? O senhor falou de filósofo de 1615, Felipe, que escreveu uma carta. Felipe Guamapoma de Ayala. Felipe no es filósofo. Más despacito. No es filósofo, es un pensador indígena. Sí. No. Felipe Guamapoma de Ayala. Obrigada. Felipe Guamapoma de Ayala. Moça, apoio, tá? Ah, sí.
Como é fácil assim, né? Ah, é. Ah, tá. Su texto es Nueva Crónica y Buen Gobierno, así se llama. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando o espaço, que seria qual a perspectiva dessa nova vertente da filosofia que tu apresentaste, praticamente como se falaste da Rússia, da Índia, como é que tem sido, e da China, como tem sido visto o pensamento democrático com relação a nesses novos espaços, como esse pensamento democrático que é basicamente europeu tem sido entendido dentro desses contextos? No es solo una propuesta, efectivamente, no es solo una propuesta económica, no solo es un post-neoliberalismo, eso es claro. Se recoge parte del pensamiento en Bolivia andino, el buen vivir, que trae formas también de democracia andina, lo que es la democracia comunitaria. Boaventura de Sousa Santos ha desarrollado mucho eso. Una forma de democracia comunitaria que existe en las comunidades. Lo mismo podemos decir en el caso de China, pero ahí no democracia. Confucio es una ideología de un gobierno vertical, eso es, o autoritario. El confucianismo o el pensamiento de Confucio es elaborado en un momento de crisis en China para imponer orden. Eso es Confucio en la China. Algo así podemos decir el caso de Rusia. Tiene que ver con la historia de cada país. El caso boliviano o la historia de las comunidades campesinas. El caso chino o la historia Confucio o el pensamiento ruso, el pensamiento eslavo. Tiene que ver con eso. De eso estamos hablando. Queria fazer uma complementação, uma fala. Eu estive na China agora há uma semana e eu tive a oportunidade de visitar no sul da China um museu, uma casa antiga, em que havia uma pessoa muito famosa na China, agora não me recordo o nome chinês, que foi o primeiro chinês que traduziu para o mandarim a literatura ocidental. Então foi a primeira vez que um chinês havia lido e traduzido para o mandarim livros da cultura ocidental para dentro da China. Então ele era considerado muito importante porque naquele momento ele tinha aberto um pouco o pensamento do povo chinês para outras culturas, né? Por ser muito fechado e muito focado só na cultura própria. Yo voy a viajar a la China la próxima semana y un amigo me dijo, vas a ir al mausoleo de Mao Zedong. Yo le dije no. No es porque no quiera ir, de repente lo voy a hacer. Le dije, voy más bien a ver la estatua del emperador Sudi. De repente me estoy equivocando, Sudi. Que en el siglo XIV fue el que
realizó los grandes descubrimientos de la China. Descubrió América, lo que posibilitó que los chinos mapearan el mundo, elaboraran mapas del mundo. Eso hizo posible que Cristóbal Colón, entre comillas, descubriera América. Imagínense ustedes, Cristóbal Colón le pide a los reyes católicos financiamiento para ir a América, o a lo que es el Nuevo Mundo, un mundo desconocido, justo en el momento que ellos conquistaban el Andaluz, en un momento de que terminaban una guerra, con seguridad no tenían fondo. ¿Cuál fue el argumento que hizo que los reyes católicos invirtieran? Estoy hablando de grandes sumerios. Fue que Cristóbal Colón les mostró planos chinos. Planos chinos. Se dice que el emperador Suri también mandó una expedición a cambio al mando del almirante Zheng He, eunuco, llegó a Florencia, a la Italia, en 1436. Este almirante, ¿qué llevó? ¿Qué entregó a los italianos? Le entregó todos los grandes descubrimientos en una enciclopedia que tenían ellos. Todos los grandes descubrimientos. Estoy hablando de qué descubrimiento: la imprenta, el papel moneda, la pólvora, la brújula y todos los descubrimientos. Algunos dicen que Leonardo da Vinci copió eso. Ahora sí, ¿por qué entonces Sudi es más importante que Mao? Porque Sudi, sin quererlo, abrió las compuertas de la modernidad, incluido a Mao Zedong. Mapeó el mundo y llevó a Occidente los grandes descubrimientos chinos sin quererlo. Por eso es más importante este emperador que el propio Mao, porque abrió las compuertas de la modernidad. Hizo que en Europa e Italia floreciera el Renacimiento. Le entregó todos los grandes descubrimientos chinos hasta entonces, ¿cierto?, al Papa. Apareció Leonardo da Vinci, todo el Renacimiento chino. De eso hablamos cuando nos referimos a la China actual. São algumas palavras? Bueno, solo agradecerles a ustedes, ¿no?, por tener la paciencia de escuchar. Escucharme en español, que es lo más difícil. Muchas gracias. Mais uma vez, Instituto Latino-Americano dos Avançados, e eu, em nome do professor José Vicente Tavares, agradeço muito a sua participação, a sua aula, e já convidamos para quinta-feira. O tema será Juventude e Complexidade Social, o caso Andino. Agradecemos a todos, queremos cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela rede, e até quinta-feira. Muito obrigado.
Eu tenho uma amiga que ela conheceu ela aqui na URGS, né, que ela fez intercâmbio. E ela ia casar, ela chinesa. Daí eu tinha um convite há anos já pra ir lá visitar a família dela e tudo mais. Daí eu fui. É porque eu precisava, meio assim, fui pra China. Quinta-feira, novamente. Voltaremos. Voltaremos. Mesmo canal.